¿Qué es la iglesia? Una familia. Qué interesante que esto de la iglesia, ¿tuvo un comienzo la iglesia? ¿Cuándo? Enséñenme. No sé, soy un periodista que no sé nada. ¿Cuándo arrancó la iglesia? Vamos, vamos, anímense. Moisés fue a la iglesia. Bien, la iglesia tuvo un comienzo, ¿o no? A partir de que el Señor vino, murió, Él se fue a los cielos, vino el derramamiento del Espíritu Santo y se constituyó esto que es la iglesia. Cuando ahí leíamos recién Apocalipsis que dice el esposo, la esposa, el Espíritu y la esposa dicen ven. ¿Quién es la esposa? La iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que pensó Dios con la iglesia? ¿Qué te pensás que Dios tenía en mente con la iglesia? ¿Vos sos parte de la iglesia? ¿Todos somos parte de la iglesia hoy? ¿Qué quiere Dios de vos? ¿Cómo? Reunirnos. Él pensó en la iglesia para que estemos todos juntitos, solamente. Y con Él. ¿Y qué más? Cumplir un propósito, claro. Algo que lo que haya creado Dios lo creó para sentirse contento nomás. Jesús hablando en un momento y dando su discurso magistral en el Sermón del Monte dijo que aquellos que le seguíamos debíamos ser sal y luz. Y lo hemos hablado más de una vez, pero esta nueva creación de Dios que es su iglesia, aquellos seguidores de Jesús después de que Él vino y cumplió con el Padre y de alguna manera comenzó la obra de redención, algo que los del Antiguo Testamento lo veían por fe anticipadamente, pero vos lo disfrutás viéndolo hacia atrás, porque Jesús ya vino, ya murió por vos, ya abrió el camino, fue el primero en entrar, el primero en resucitar. Tenemos la garantía del Espíritu Santo en nosotros, que es lo que a nosotros es el papel, como quien dice, que tenemos de que vamos a resucitar igual que lo hizo Jesús y volvió a ese cielo, como recordábamos recién, después de haber muerto. Él pensó la iglesia para que nosotros fuéramos sal y luz. ¿Quién tiene sal en su casa? ¿Todos tienen sal? ¿A dónde está la sal ahora? ¿A dónde está la sal en tu casa ahora? En este momento, ¿dónde está la sal? En la cocina. ¿En dónde? Adentro de un salero. ¿La sal adentro del salero sirve para algo? ¿Quién tiene mesita de luz? Al lado de la cama. Todos tenemos uno. ¿El velador todos lo tienen? ¿Alguien lo dejó prendido? ¿El velador apagado abajo de la cama sirve de algo? Eso es lo que dijo Jesús. Una luz. ¿Dónde se pone? ¿Abajo de la mesa? No. Arriba de un monte y se prende para que alumbre. Cuando Jesús pensó en la iglesia, le dio un propósito, como decía Alejo, y pensó en algo. Yo quisiera hablarte en esta mañana, no hay bosquejo, allá lo tengo a Juliana frotándose las manos porque yo vi diciendo los versículos, los va a buscar y va a tratar de ponerlos ahí en la pantalla porque no hay ni bosquejo, ni nada, ni PowerPoint. Yo quiero que te concentres en algo. Quiero contarte la nueva manera de hacer iglesia. ¡Wow! ¿Descubrimos algo? Creo que la iglesia tiene 2000 y pico de años, 2000 y tanto de años, por si hay alguno que se ofende con esa palabra. Y a veces nos hemos olvidado para qué estamos. Porque la iglesia Dios la pensó con un propósito. La iglesia Dios la pensó con un objetivo, para hacer algo. Por eso yo al título de hoy, si alguien está tomando nota, diría el pastor Ballerini, como estuvo el domingo pasado, a este devocional, sencillo y cortito, lo llamé iglesia relevante. Una nueva manera de hacer iglesia. Saliéndonos de ese modelo tradicional en donde muchas veces nos confundimos que era ir a la iglesia y ir al templo. ¿Vieron? Vamos a la iglesia, te decían. Y cuando decían iglesia, ¿dónde está la iglesia? Mucha gente te conoce y dice, ¿y dónde tenés la iglesia? Pareciera que tener algo físico, el templo, y sabemos que la iglesia no es el templo. La iglesia somos nosotros que caminamos.
que nos movemos. Y esa distorsión muchas veces nos ha hecho creer que ser parte de la iglesia es venir los domingos, ser parte de la iglesia es ser miembro de una congregación, ser iglesia, pero ser iglesia es mucho más. Por eso hay muchas, pero simplemente darte 5 cosas que Dios está pidiéndole hoy día a la iglesia para que sea una iglesia relevante. ¿Qué se les ocurre con la palabra relevante? Que impacte. ¿Qué más? Sobresale. Muy bien. Cumpla su función. Una sal relevante. Piénsenlo de esa forma. ¿Cuándo la sal es relevante? Cuando está salando, cuando está en el salero. No. Cuando está en el salero, no. Cuando salió del salero y se fue, impactó en la comida. Y el que está comiendo la ensalada dice, esto está rico porque tiene sal. Cuando produce cambio, marca diferencia. Todo eso es una iglesia relevante. Pero para ser una iglesia relevante hoy en día, primer punto, debemos ser una iglesia unida. Una iglesia relevante es una iglesia unida. Jesús, cuando le oró al Padre en Juan 17, 20 y 21, le dijo Jesús al Padre, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Debemos estar en unidad? Sí. Y acá hago una autocrítica de iglesia. Muchas veces, y durante años, y quizás te has criado así, y has escuchado un montón de mensajes que hablan de la unidad de la iglesia, ¿sí o no? Y que nosotros debemos estar unidos como hermanos, ¿es verdad? Pero siempre hemos visto esa unidad dentro de las 4 paredes de nuestra congregación. Yo no me tengo que pelear con Lucas, tengo que estar bien con Kim, tiene que haber unidad, tenemos que ser de un mismo propósito, pero ¿saben qué? Siempre viendo hasta donde llegan nuestros ojos. Pero cuando Dios pensó en la iglesia, no pensó en vida con propósitos, gente. ¿Ustedes creen que Dios creó la iglesia por nosotros nomás? La iglesia de Dios es gigante, está en todo el mundo, habla miles de idiomas, se viste de multiformes maneras, y la iglesia de Dios toda debe estar unida. Cuando el Señor pensó en la Escritura y en dejar pasajes que a nosotros nos sirvieran como guía, y dice, voy a dejar el último libro de la Biblia y se lo voy a dictar a Juan, un ancianito que tenía 100 años cuando escribe el libro de Juan, allí en la isla, separado, y dice, bueno, yo te voy a decir, y le muestra una visión, y manda a ángeles que le hablen a las iglesias. ¿A la iglesia de qué? Apocalipsis 2. Hay 7 mensajes a 7 iglesias. ¿Esas iglesias de qué son? A ver, alguien que sepa. ¿La iglesia de qué? ¿A la iglesia de? ¿Qué era la Odisea? ¿Era un barrio? No, la Odisea, ¿qué es lo que era? La iglesia de... ¿Cómo? Una ciudad. La iglesia Esmirna, la Odisea, Éfeso, eran ciudades. Y cuando Dios dice, yo le voy a mandar un mensaje a la iglesia, y piensa en la iglesia, el ángel que le habla a la iglesia, Dios elige 7 modelos de iglesias, 7 etapas de la iglesia, en donde uno podría ubicar a su congregación dentro de esas etapas, pero Él elige ciudades. Porque cuando Dios estaba pensando en la unidad, estaba pensando en la unidad de la iglesia como una ciudad. Muchas veces hemos perdido el rumbo pensando que la unidad solo la debemos tener acá adentro. Pero quiero decirte, hay muchos cristianos en Carlos Paz que también quieren agradar a Dios, leen la Biblia todos los días, van a una iglesia todos los domingos, sirven, ministran, ofrendan y quieren ser relevantes. Y hay que abrir los ojos a eso. Yo celebro el tiempo que estamos viviendo en nuestra ciudad, con Iglesias Unidas. El domingo pasado, la gran mayoría de ustedes estuvimos presentes en una charla. Qué lindo que es ver mucha gente, ¿verdad? Hermoso. Ahora, ¿por qué se logra eso?
porque hay unidad. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, bueno, en realidad a los hermanos que vivían allí, le dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia, versículos 5 y 6, les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la versión 1960 dice que todos sean de un mismo sentir y de un mismo parecer. En nuestra ciudad hay muchas iglesias. Y cuando Dios pensó en unidad, no pensó en uniformidad. Porque hay iglesias distintas. Yo esta semana le contaba a mis hijos por qué existe Vida con Propósito. Porque es una expresión más. Nosotros hacemos esta reunión de una manera, tenemos los cultos de una forma, los grupos pequeños son de cierta manera, pero hay otras congregaciones en la ciudad y probablemente vos vayas y la reunión sea distinta. Claro que sí, va a ser diferente, más larga, más corta, con más mensaje, con menos mensaje, pero hay un mismo sentir, hay un mismo corazón, y es predicar la palabra de Dios y que la gente conozca a Dios y llevar el ministerio de la reconciliación. Yo no tengo miedo de que nadie de ustedes visite otra congregación, porque cuando uno está seguro de lo que se está dando de comer, de haber entendido la visión y de que sos parte de una familia, hay libertad para vivir en unidad. Ayer estuvimos también en la marcha participando, muchas iglesias, todos distintos, aún con pensamientos de la vida diferentes, pero nos une una causa, Cristo. Una iglesia relevante lo va a ser cuando sea una iglesia unida. El domingo había más de 1.000 personas en el Hotel Mónaco. Nosotros en 14 años como iglesia nunca hemos podido juntar esa cantidad de gente. Y es lógico. Ahora, cuando nos unimos, Dios en la unidad bendice. Y eso es algo que produce impacto, que produce relevancia. Pero cuando estamos juntos, una iglesia relevante es una iglesia unida. Contribuí a la unidad de las iglesias. ¿Sabes cómo haces eso? No hablando mal de otra congregación. No juzgues, ¿eh? ¿No te gusta lo que hacen allá? No vayas. ¿Alguien está obligado acá? Levante la mano quien está bajo presión. Sí, vos viniste y te arrastraron tus amigos hoy, pero después lo hablamos, decime quiénes son. Pero ¿alguien está obligado en esta mañana acá? ¿Alguien vino porque el pastor se iba a enojar? No. Entonces, hermano, no critiques a otros que hacen las cosas distintas. Yo recuerdo cuando el Señor estaba en su ministerio y vinieron dos discípulos bien enérgicos. Señor, aquellos están echando demonios, todo. ¿Querés que pidamos que baje fuego del cielo para que lo queme? Eso me hace acordar a muchos de nosotros. Parece que si a otros le va bien o hacen cosas, y el Señor le dice, ¿están contra nosotros o están en contra? No hay grises en esto. Entonces puede que lo que hace otra iglesia no te guste. Yo no estoy hablando acá de sectas, de iglesias que predican otro evangelio. Ahí sí estamos de acuerdo, pero hay otras congregaciones muy lindas en la ciudad. No hables mal, no hables mal. Sí, lo repito y como lo hemos dicho siempre, los verdaderos frutos en tu vida vos los vas a dar cuando estés plantado en una congregación y estés unido a una familia. Si no es como lo hemos dicho más de una vez, ¿no? La plantita que la está sacando a cada rato de macetero, ¿qué pasa? Bien, entonces echa raíces. Elegí bien la maceta donde quieras estar. Hay tierra dura, hay pedazos de cascote, hay cada hermano te tiene que bancar en las iglesias. Hay gente que se va de una iglesia y dice, no me lo banco a la Kim. Y ¿sabes todas las Kim que hay en Carlos Paz? Está lleno. Todo con onda Kim, ¿no? Ahora, plántense en una maceta y echemos raíces y demos fruto, porque en la unidad es bárbaro, ¿no? Porque uno que ya tiene unos años en la ciudad, hay hermanos que por ahí se han ido peleados o problemas de una ciudad a otra, y resulta que hoy día
hacemos una reunión unida toda la iglesia y se tiene que encontrar lo mismo, porque la iglesia es eso. La iglesia funciona cuando estamos unidos. Entonces no sirve de nada levantar bandera de un lado e irte sin problemas resueltos, porque eso lo vas a llevar a la unidad de la iglesia. ¿Se entiende el concepto? Una iglesia relevante es la que está unida. Yo me he tenido que ir de una congregación, y yo no estoy hablando mal de nadie, acá yo no quiero que nadie se sienta ofendido si en algún momento tomó la decisión de irse, de volver, porque todos tenemos historia. Lo importante es tener la historia limpia. ¿Se entiende? Es no haber guardado rencor, es estar plantado en una congregación, habiendo perdonado lo que haya pasado, pero trabajando en unidad, porque cuando estemos unidos vamos a ser relevantes. Segundo, porque no me quiero demorar mucho, una iglesia relevante es una iglesia bien representada en la sociedad. Nosotros debemos tener presencia social de la iglesia en la sociedad. Muchas veces creemos que una iglesia, vos sabés el predicador que tiene en esa iglesia, el conjunto de música, cómo toca, hay un músico, un guitarrista, tienen una cantante, tienen no sé, hay alguien que ora y hay sanidad, porque hay iglesias que... A ver, ¿cuándo una iglesia es relevante? ¿Cuándo la iglesia de Dios pasa a salar, a ser luz? Cuando impacta a la sociedad. Por eso hoy necesitamos médicos que a su vez puedan ser directores de un hospital. Esta semana una mamá, no está Elu, nos contaba lo desagradable que fue para ella tener una entrevista con la directora de un colegio de nuestra ciudad, a donde algunos de nuestros hijos van allí. Esa mujer está preparando la charla de educación sexual para los alumnos de 4º año este año, porque la ley exige que haya educación sexual. ¿Y sabes a quién va a invitar a disertar? A la presidenta de ANMAT. ¿Saben quién es? Es la Asociación de Prostitutas de la Argentina. La directora de esa asociación les va a ir a dar clase de educación sexual a nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque hay una directora que no respeta a Dios, que no ama a Dios, que tiene ideologías contrarias a las buenas costumbres, pero está al frente de una escuela. Ahora te pregunto, ¿qué distinto sería que esa escuela hubiese un maestro cristiano formado, capacitado y que hubiera llegado a ser director? ¿Sí o no? ¿Y qué sería mejor, tener un buen músico acá que toque o un director en la escuela? Ni hablar de un secretario de salud, de un secretario de deporte, de un presidente de un centro vecinal, de la cooperadora de la escuela. ¿Quieren que siga? Tenemos que estar representados. Cuando Jesús, yo quiero que entiendan por qué Jesús cuando piensa la iglesia, muchas veces nada que ver con lo que nosotros tenemos en la mente de lo que es la iglesia. Cuando Jesús eligió a sus discípulos, ¿qué eligió? Vamos, ayúdenme. Pescadores, había los que juntaban las redes y estaban los dueños de barcos. O sea, estaba el empresario, el empleado que trabajaba, porque Pedro tenía barcos propios, Pedro. Pero había otros que eran los que juntaban las redes. ¿Qué más? ¿A quién buscó? Cobrador de impuestos. ¿Quién era un cobrador de impuestos? Un empleado del gobierno. Perfecto. ¿Quién más? Un médico. Simón el celote. ¿Qué eran los celotes? Bien. ¿Sabés qué era el celote? Era una agrupación política que estaba armada porque quería derrocar al gobierno romano. A ver, supongámonos que hoy día me dejan hacer un traslado acá, es como si alguien de la militancia de la Cámpora, los K, estuviera armando una revuelta para voltear a Cambiemos, que es el gobierno que está hoy día de turno. Y Jesús va y elige uno de ahí adentro y se lo trae como discípulo. Una noche orando completa y en ayuno pasó Jesús pidiéndole dirección al Padre y lo elige a él. ¿Por qué? Porque Jesús quería personas de influencia, porque esos 12 trastornaron el mundo con el Espíritu Santo. Entonces este modelo de una iglesia inserta en lo que ocurre en la ciudad no es un invento de ahora, es algo que Jesús tuvo en mente siempre, porque aun cuando inició la iglesia primitiva, ¿vos te imaginás lo que era para los judíos en Jerusalén verlo a Pedro? Es más, ellos mismos decían, pero este no era el bruto,
ese que no sabía hablar. Sí, sí, así dice la Biblia. Estos no eran los tontos que no sabían ni de cuenta que se compró un barco, mirá, y ahora está predicando y 3.000 personas se convierten y después 5.000 y era una revolución y no lo entendían. Pero que había que estar en los lugares adecuados. ¿Saben lo que me llama la atención también? ¿Quién financió la campaña de Jesús? ¿Querés leerlo en la Biblia? Por ahí nunca te habías dado cuenta de esto. Búscalo, Julián, Lucas 8, versículo 1 al 3. Yo te voy a dar una perlita que te abre también la mente de un poco cómo funciona el reino de Dios, eso que hablaba Daniel, que lo del cielo se haga en la tierra. Lucas 8 dice 1. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. ¿Quiénes eran? Estos que él había elegido. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, la que llamaba Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Te animo, búscate otras versiones de la Biblia que está mucho más clarito, ¿no? ¿Quién ponía plata acá? La esposa de Cusa. ¿Quién era Cusa? Es como si el jefe de gabinete de la nación argentina estuviera en una iglesia y la esposa pusiera. ¿Entendemos lo que significa una iglesia relevante? Que muchas veces hemos corrido años detrás de ministerios que se vean acá. Porque el pastor, los músicos, el que toca... Está bueno, nos sirve para ministrarnos, tenemos que tener músicos, no estoy hablando mal de los chicos, por favor, sigan tocando y ensayando, todos, pero la iglesia relevante es la que está allá afuera, la que realmente está salando a la gente, está haciendo luz. Cuando el apóstol Pablo le dice en 1 Corintios 12:31, busquen tener los dones del Espíritu que más ayudan a los demás. En la versión de 1960 dice, procuren los dones que mejores. Creo que en parte está diciendo esto. Procuremos aquellos dones que realmente sean mejores para servir a los otros. Que nos sirvan para impactar. Ahora, una sola cosa más respecto a este punto. Si vos sos un enviado de Dios, de la iglesia, un embajador de Cristo, por favor, representa bien al Señor. Si yo mañana tengo que hacerme una operación de riñón, complicadísima, no quiero que me opere un médico, por más que sea cristiano, que haya probado la carrera con 4. Si yo contrato a un plomero para que venga a mi casa a repararme las cosas, quiero que haga el trabajo con excelencia, que cumple el horario que dijo que iba a venir, que cumple el plazo. ¿Entienden a lo que voy? Muchas veces queremos estar insertos, ser una iglesia relevante, pero no estamos preparados, porque no estamos instruidos, porque creemos que porque somos cristianos todo el mundo nos va a perdonar. No, el mundo no te perdona, querido. Si no estás listo para un puesto, si no estás capacitado, si no estás entrenado, se pasa el tren, la ves pasar. ¿Qué es hacer algo con excelencia? Dar lo mejor. Todos los que tienen un tiempo en la iglesia, nosotros siempre decimos que todos los ministerios y lo que hacemos acá lo queremos hacer, ¿cómo? Con excelencia. No significa perfecto, porque perfecto sería sin errores, y eso es imposible. Ahora, con excelencia es, Kim va a hacer lo que tiene que hacer lo mejor que ella pueda. Ahora, muchas veces nos hemos centrado en tener excelencia acá. Y acá la reunión a las 9, y todos llegan puntual. El ejemplo que se me va a ocurrir, ponele. Ahora, por mencionar un tema nomás. Ahora, ¿qué pasa cuando salimos de acá? ¿Qué tan relevante soy yo con el ejemplo como empleado, como empresario, como jugador de la sociedad en donde estoy? ¿Soy un tipo de palabra, una mujer de palabra o no? Porque para ser relevantes, por eso el punto es, tenemos que ser
buenos representantes de Dios en la sociedad. En tercer lugar, una iglesia relevante es una iglesia que entiende los tiempos, que se viven. En Primera Crónicas 12:32, cuando se estaba formando el equipo que iba a ayudar a David a gobernar, dice que venían distintos representantes de las tribus de Israel para ayudar al nuevo rey a gobernar. Dice que había uno de la tribu de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Dice, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. ¡Wow! Si para el pueblo de Israel hace tantos años atrás Dios dotó a personas con el entendimiento necesario para saber lo que su pueblo tenía que hacer y recibir dirección de Dios para eso, ¿te crees que hoy día en el 2018 no necesitamos de estas personas en nuestras congregaciones? Que sean entendidas en los tiempos y sepamos qué hacer. Porque una iglesia pasa a ser relevante cuando sabe lo que tiene que hacer. El domingo pasado, el pastor Valerini, ¿recuerdan qué pasaje usó clave de la Escritura en Eclesiastés? ¿Alguien lo recuerda? Qué rápido se les va. Vamos, gente, neuronas, van, saca. Eso, Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Él hizo hincapié en el tiempo de volver a intentar, de insistir. El tiempo de insistir. Ahora, él dijo, todo tiene su tiempo. Querido, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para venir a la Yoat, estar el sábado acá. Hay tiempo para venir el viernes al ensayo. Hay tiempo para ponerte en tu casa a preparar la clase de escuela bíblica. Hay tiempo para eso, pero también hay tiempo para salir a la calle, a marchar como ayer. Y te tenés que hacer el tiempo para eso. Hay tiempo para ir a capacitarte, estudiar y prepararte para el lugar en donde Dios te ha puesto en la sociedad. Hay tiempo para estar con los jóvenes acá, un sábado a la noche, un viernes, pero hay tiempo también de salir a invitar, de hacer. Hay tiempos. Y necesitamos de una iglesia que entienda los tiempos. Muchas veces nos quejamos de la sociedad donde vivimos. La iglesia muchas veces ha sido crítica, digo crítica en el sentido de denunciar lo que está ocurriendo en la sociedad. Pero lo ve de lejos. Y si todos nos quedáramos como en un gran salero y la iglesia es de Carlos Paz, todas las iglesias estuvieran adentro de sus cultos y tuvieran las mejores personas preparadas y tuvieran los mejores músicos, los mejores artistas, todo lo mejor estuviera en la iglesia, pero eso no sale. Y creo que ha llegado el tiempo de que la iglesia salga. Porque para ser una iglesia relevante tenemos que saber entender los tiempos. Cuarto, esto, les digo sinceramente, parece un punto medio descolgado, pero el Señor me convenció de una manera terrible que lo dijera. Una iglesia relevante es una iglesia que se congrega. Es una iglesia que se congrega. Jesús cuando oraba en Juan 17, que lo leímos antes, le decía al Padre que ellos sean uno, porque en la medida que ellos estén juntos, la gente va a creer que vos me enviaste. La gente va a adorar a Dios porque vean la unidad que tienen. Ahora, esa unidad tiene que ser estando juntos. No por nada el apóstol, no sé quién escribió Hebreos, pero probablemente el apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 25 dijo, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Me gusta la versión, la palabra de Dios para todos, que dice, algunos están faltando a las reuniones, y eso no está bien. ¡Me encanta! A ver, ¿qué dice Daniel ahí? Ahora, pero me encantó. Algunos están faltando a las reuniones. Y eso no está bien. A ver, una de las discusiones que se está dando en nuestro país sobre el aborto, y lo vas a escuchar en los debates, y yo sé que es un tema que ya
queremos que se acabe, vamos a estar orando por eso hoy, pero el aborto no está bien, ¿estamos de acuerdo? No está bien. Ahora, no venir a las reuniones no está bien. Y yo quiero recordarte algo. La Biblia deja muy claro ¿qué es pecado? Desobedecer a Dios. Es hacer algo malo. Pero la Biblia también dice que si vos sabés hacer lo bueno. ¿Qué es? ¿Qué lo dice la Biblia? Hoy tenemos movimiento, hoy la tecnología nos une. Mucha gente cree que Facebook Live o YouTube, me escucho una reunioncita el domingo, tiradito en la cama con la frazada, un café, unas medias lunas. Ya escuché la palabra de Dios. Pero lo que ocurre cuando estamos juntos es insustituible. Entonces, no hay chances de una iglesia relevante que transforme una sociedad si no se congrega. Porque el poder de Dios va con nosotros porque somos hijos de Él, el Espíritu Santo habita en nosotros, pero se manifiesta, se nutre, se potencia cuando estamos juntos. ¿Has sido testigo de eso en tu vida? Como Dios ha obrado, pero cuando estamos juntos. Por eso el Señor dice, no dejen de juntarse. Y habrás visto que yo he hablado, esto pareciera un mensaje más para dárselo a otros pastores, ¿no? Che, trabajemos por una iglesia relevante, pero la iglesia la componés vos, querido, conmigo. Y tenemos que ser una iglesia que marque una diferencia, viniendo, estando. Quinto y último, una iglesia relevante es una iglesia que tiene lo sobrenatural. Billy Graham escribió tiempo antes de morir, con pesar, y dijo lo siguiente: si hoy el Espíritu Santo le fuera quitado a muchas congregaciones de nuestro país, él estaba hablando de Estados Unidos, las mismas ni se darían cuenta. ¿Sabes por qué? Porque como iglesia mal entendida, hemos creído que ser iglesia es armar lindos programas, es tener la yuat, es tener la alabanza, es tener un conjunto de música, es tener acción social, es tener un merendero, es hacer aniversario, es hacer conferencias, es ir a marchas. Y creemos que hacer iglesia es eso y nos olvidamos que ser iglesia es llevar el ministerio de reconciliación del hombre con Dios y en donde el Espíritu Santo debe estar presente en nosotros. Leemos un evangelio de poder en nuestras Biblias y yo te pregunto, ¿cuánto de ese poder vivimos en nuestra congregación? ¿Qué es lo que va a transformar el mundo? ¿La iglesia o el poder de Dios? Ahora, si tenemos una iglesia sin poder, te pregunto, en lo que estás haciendo en la congregación, ¿qué importancia le estás dando a la presencia del Espíritu Santo, a la unción de Dios sobre tu vida para llevar eso adelante? ¡Oh! A ver, lo veo a Miguel allá corrigiendo un volumen. ¿Ustedes creen que es simplemente algo técnico lo que él hace? O si hoy estuviéramos renegando con el sonido, con chillido y todo saldría mal, ustedes estarían contentos. Porque cada cosa es importante y la presencia del Espíritu de Dios es necesaria para que cuando la iglesia esté reunida ocurra lo sobrenatural. Cuando el Señor nos enseñó a orar, ¿qué dijo? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino, le hemos dicho a Dios que venga su reino. Él nos enseñó a orar, que le pidiéramos a Dios que el reino de Dios venga acá. El reino de Dios es poder.
Es poder para hacer aquello que nosotros no podemos. Miren, si Vida con Propósito va a hacer cosas que esté en sus fuerzas, estamos fallando. Porque nosotros tenemos que hacer cosas que nosotros no podamos hacer sin la presencia de Dios. Lograr que ocurran cambios, pero que esos cambios los produzca el Espíritu Santo de Dios, no nosotros. Que podamos venir acá y ver personas quebrantadas porque se arrepienten de su manera de vivir, porque cambian. También vamos a ver milagros que Dios va a hacer. O alguien no ha visto milagros en su vida. Leemos una Biblia llena de expresiones de Dios que transforma a la gente, que cambia. Y nos limitamos a vivir un cristianismo racional, en donde todo lo tenemos que pasar por acá. No, ¿cómo puede ser que Él haya estado hecho, haya eso? Querido, somos hijos de un Dios de poder que le encanta manejarse en lo sobrenatural. Y si la iglesia no tiene eso, decime, alguien que no conoce a Dios, ¿a dónde puede buscar de Dios si no es acá? Y para ser relevantes, tenemos que tener lo sobrenatural. ¿Cuánto de lo sobrenatural de Dios está pasando por tu vida? ¿Me dejas hacer un ejercicio? Lo vas a tener que hacer muy interno en tu cabeza. Si yo te diera una semana para que lo pienses y vengas acá el domingo que viene y me cuentes de enero de este año a hoy, ya vamos 7 meses, estamos transcurriendo el mes 8. ¿Podrías contar al menos un evento sobrenatural que haya ocurrido en tu vida que le puedas dar gloria a Dios? Y que digas, mira, esto pasó porque Dios hizo algo que no lo puedo explicar. ¿Podés hacer eso? Si no podés hacer eso, no estás viviendo el evangelio de poder. Esa iglesia que transforma. ¿Qué le vas a ir a contar al vecino? Hacete como yo, que vamos a estar en la misma, suframos todos iguales. Nosotros tenemos un mensaje de esperanza. Creemos en un Dios que mueve lo imposible, que mueve montañas, que transforma, que cambia, que hace crecer donde no hay nada y ahí Dios pone. En donde Dios trae cuando parece que se acabó, en donde Dios renueva las fuerzas cuando no quedan. Tenemos un Dios que hace cosas que no podemos hacer nosotros. Ahora, si eso no lo vivimos en nuestra vida, no tenemos ese evangelio de poder y no vamos a ser relevantes. Una iglesia unida, una iglesia bien representada en la sociedad, una iglesia que entiende los tiempos, una iglesia que se congrega y una iglesia que tiene lo sobrenatural de Dios. Vamos por eso, amén. Vamos por una iglesia con presencia. Muchas veces hemos estado atrás de los números. Hubo un movimiento en las iglesias evangélicas hace unos años que solo se hablaba del igle crecimiento. Talleres de acá, conferencias de acá. ¿Cómo crecer? A todos nos gusta ser muchos, ¿verdad? Yo quiero que seamos un montón. ¿A quién no le gusta ver el club lleno como lo hemos tenido domingos anteriores, el día del bautismo, reuniones preciosas? Pero el número no es el objetivo, es ser relevante. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente salando y llevando la luz de Cristo a esta ciudad donde vivimos? Junto con las otras congregaciones, cada una a su manera. Acordate que sos el director de cine y estás filmando de vuelta en el cielo. Y ahora te ha invitado Dios a pasar a su despacho. Y Él tiene una gran pantalla gigante y te quiere mostrar lo que está ocurriendo en la tierra. Él creó la iglesia para que una iglesia fuera relevante. ¿Qué está viendo Dios en su gran tele? Una iglesia dormida, metida en los hogares, jóvenes que no estudian, no capacitan, hipotecan su futuro viviendo las pasiones juveniles, gente adulta que no toma las riendas sobre su hogar, gente no capacitada, gente que no toma del poder de Dios y hace lo que Dios le está pidiendo que haga. ¿Eso es lo que ve Dios? ¿O Él está viendo una iglesia pujante que crece, que lleva su palabra con poder y realmente le da sabor a la vida? Vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres muy bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque hoy que hemos hecho memoria de tu sacrificio por nosotros en la cruz, y te hemos dicho que esperamos verte pronto. También, Señor,
Te hemos cantado que te vamos a seguir, que tu amor nos va a guiar. Queremos agradecerte por el llamado de atención de tu escritura hoy, para que, Señor, a cada uno de nosotros nos des la fuerza, el valor, la valentía de pertenecer a una iglesia relevante, a una iglesia de poder, una iglesia que vive en tu presencia, siendo sal y luz de este mundo. Papá, vos conocés la situación de cada uno de los que estamos aquí. Hay personas, Señor, que están luchando con algo, con sus finanzas, con su salud, con su familia, con su trabajo. Pero, Señor, vos has dicho que para vos no hay nada imposible. Y hoy te levantás como el Dios de lo sobrenatural, dispuesto a hacer cualquier cosa que te pidamos en tu voluntad. Señor, abre las ventanas de los cielos, derramando bendición y gracia para nuestros hogares, nuestras vidas. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser merecedores de eso. Ayúdanos a hacer los cambios que tengamos que hacer, Señor, acomodar a nuestra vida lo que tengamos que acomodar, ordenar nuestras prioridades, lo que fuera, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Gracias, Padre, por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por la comunión que tenemos unos con otros. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.